Título: El refugio de las sombras. Había un lugar en lo profundo de los montes de Asturias, que todos conocían, pero pocos se atrevían a mencionar. Se trataba de un refugio abandonado, el refugio de las sombras, como lo llamaban los aldeanos, un nombre que parecía surgir de un miedo instintivo. El refugio se había construido durante la Guerra Civil, y la leyenda decía que aquellos que entraban en sus ruinas no volvían a salir. Pero en el año 2024, el mundo había dejado de creer en cuentos y supersticiones. Esa fue la razón por la cual 4 amigos, buscando una aventura diferente, decidieron hacer caso omiso a las advertencias. Era un fin de semana largo, y la idea de explorar un lugar prohibido y lleno de misterio era demasiado tentadora. Carmen, Jorge, Sara y Lucas, después de una larga caminata por los bosques de la región, llegaron finalmente a la entrada del refugio. ¿Están seguros de esto?, preguntó Sara, que aunque emocionada, no podía evitar sentir un frío incómodo en la nuca. «Es solo una vieja construcción», respondió Lucas, siempre el más escéptico. «Los aldeanos solo quieren asustar a los turistas. Nadie ha muerto aquí». Carmen, por su parte, estaba más interesada en tomar fotos que en los posibles peligros. Con su cámara lista, comenzó a documentar el lugar. El refugio no era más que un edificio de piedra en ruinas, cubierto de musgo y vegetación, pero había algo extraño en el aire, una sensación de vacío, como si la naturaleza misma se hubiera apartado de esa región. Entramos, tomamos algunas fotos y salimos. Jorge, con su usual actitud práctica, encabezó el grupo. No nos quedemos mucho tiempo. Al cruzar el umbral, una brisa gélida los envolvió. Dentro, la oscuridad era casi total, solo iluminada por la luz de las linternas. El suelo estaba cubierto de escombros y el techo, aunque en su mayoría derrumbado, aún sostenía vigas lo suficientemente fuertes como para mantener la estructura en pie. «Aquí no hay nada», dijo Lucas mirando a su alrededor. «Solo polvo y piedras». Pero entonces Carmen, que estaba más cerca de la entrada, dejó escapar un pequeño grito. Los otros se giraron rápidamente hacia ella, preocupados. «¿Qué pasa?», preguntó Jorge, acercándose. Carmen bajó su cámara y señaló hacia un rincón oscuro. «Juro que vi algo moverse, justo ahí». Lucas suspiró, claramente fastidiado. «Sería una rata. Este lugar está lleno de bichos». Sin embargo, ninguno de los otros se atrevió a negar lo que Carmen había dicho. Había algo en el ambiente que se sentía inquietante. Los ecos de sus pasos resonaban con demasiada claridad, y el sonido de sus respiraciones parecía amplificado, como si el espacio estuviera más cerrado de lo que parecía. Decidieron avanzar por uno de los corredores principales. Mientras más se adentraban en el refugio, más extraño se volvía todo. El aire se volvía más espeso, como si les costara respirar. El silencio era abrumador, hasta que algo rompió esa calma. Un murmullo, pequeño, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Un susurro que no parecía provenir de ninguno de ellos. Sara se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? Jorge, que caminaba delante, también se detuvo. «No digas tonterías, no hay nadie aquí». Sin embargo, el murmullo continuaba, creciendo en intensidad. Era como una conversación a media voz, pero no se entendía lo que decía. Solo era un sonido constante, susurrante, como el viento pasando entre los árboles. Solo que no había viento allí abajo. Carmen volvió a levantar su cámara y comenzó a grabar el corredor con la esperanza de captar lo que sea que estuviera haciendo ese ruido. La luz de la linterna iluminaba los viejos ladrillos, cubiertos de moho, y de algo más. Algo que parecía marcas,
símbolos tallados a lo largo de las paredes. —¿Qué es eso? —preguntó Carmen, enfocando los extraños grabados. —Parecen runas —dijo Lucas acercándose a inspeccionar. —¿Runas? Sara parecía aún más asustada. ¿Quién demonios haría eso aquí? Mientras lo observaban, el susurro se volvió más fuerte. Esta vez lo escucharon con claridad. Unas pocas palabras que se repetían, en un idioma que ninguno entendía. —Salgamos de aquí —dijo Sara, con voz temblorosa. Esto no está bien. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el ruido cesó por completo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los susurros. Los 4 amigos se quedaron inmóviles, tratando de entender qué estaba pasando, cuando un fuerte estruendo resonó detrás de ellos. Algo, o alguien, había cerrado la puerta de entrada con un golpe ensordecedor. Jorge corrió de inmediato hacia la puerta, seguido de los demás. Intentó abrirla, pero no se movía. —¡Está cerrada! —gritó, golpeando el metal oxidado. Lucas intentó ayudarlo, pero la puerta estaba completamente sellada, como si algo la mantuviera trabada desde fuera. Carmen, con los nervios a flor de piel, retrocedió unos pasos, enfocando con su cámara en todas direcciones. —Tenemos que encontrar otra salida —dijo Lucas intentando mantener la calma. Se adentraron más en el refugio, buscando otra puerta o una ventana, cualquier cosa que los dejara escapar. Pero mientras más avanzaban, más extraño se volvía todo. El espacio parecía distorsionarse, como si las paredes se alargaran y los corredores se hicieran infinitos. De repente, las runas en las paredes comenzaron a brillar con una luz tenue, como si algo antiguo y malvado se estuviera despertando. —Esto no puede ser real —murmuró Carmen, con lágrimas en los ojos. Entonces lo vieron. Al fondo de uno de los corredores, una figura oscura, inmóvil, los observaba. No podían distinguir su rostro, pero sabían que estaba mirándolos. Ninguno de ellos se atrevía a moverse. El susurro volvió, más fuerte esta vez, llenando el aire a su alrededor. —Tenemos que correr —susurró Jorge, sin apartar la vista de la figura. Cuando se dieron la vuelta para escapar, el refugio pareció cambiar a su alrededor. Los pasillos que habían recorrido ya no estaban, y en su lugar se alzaban nuevos caminos, todos oscuros y ominosos. Era como si el edificio mismo estuviera vivo, jugando con sus mentes, atrapándolos en un laberinto sin fin. Sara gritó, pero su voz se apagó rápidamente, absorbida por la densa oscuridad. La figura comenzó a moverse hacia ellos, deslizándose lentamente por el suelo sin hacer ningún ruido, pero su presencia se sentía cada vez más opresiva, más maligna. El pánico se apoderó del grupo. Corrieron sin dirección, perdiéndose en el laberinto, mientras el susurro se convertía en gritos, voces que no pertenecían a este mundo, llamándolos, prometiendo cosas horribles. Finalmente, llegaron a una sala grande, donde el techo había colapsado parcialmente. Parecía haber sido una sala de reuniones o un comedor. Lucas, jadeando, se apoyó contra una de las paredes, mientras los demás intentaban calmar sus respiraciones. —¿Qué era eso? —gritó Sara, mirando frenéticamente en todas direcciones. —No lo sé —dijo Jorge—, pero no podemos quedarnos aquí. Carmen, aún sosteniendo su cámara, notó algo. En la sala, justo en el centro, había un círculo de símbolos tallados en el suelo, similares a los de las paredes, pero mucho más grandes. A medida que se acercaba, notó algo más. Las runas brillaban débilmente y, en el centro del círculo se levantaba una sombra, mucho más grande que la que habían visto antes. —No puede ser —susurró aterrada. La sombra comenzó a tomar forma, convirtiéndose en algo grotesco, una amalgama de figuras humanas retorcidas,
sus rostros deformados por el dolor y el sufrimiento. Las voces, los susurros, venían de ellos, los antiguos habitantes del refugio, condenados a vagar eternamente en aquel lugar maldito. Y ahora, los amigos eran parte de esa maldición. La última imagen que Carmen capturó en su cámara fue la de sus amigos, siendo absorbidos por la oscuridad, mientras ella misma sentía cómo la sombra la envolvía, su alma siendo devorada lentamente por las sombras del refugio. Nadie volvió a verlos. Solo quedaron sus pertenencias abandonadas en la entrada del refugio, como advertencia para aquellos que osaren cruzar el umbral. Pero pocos escuchan las advertencias, y el refugio de las sombras sigue esperando a los próximos.